Buenas noches, amados hermanos. Es un honor poder estar una vez más con ustedes en nuestro adiestramiento general con todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario del Esfuerzo. Qué gusto el poder estar hoy en la compañía de Andrés Monroy, es uno de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario aquí en el Esfuerzo de Escuintla, la colonia del Esfuerzo, y después de una tarde bastante fresca y húmeda, pues ahora esta noche está bastante sabrosa en su clima. Bienvenido, Andrés, a la casa, bienvenido para compartir lo que el Señor nos ha ministrado desde Reforma Apostólica. Saluda, por favor, mi hermano. Amén. El Señor les bendiga a cada uno, amada familia, amada iglesia. Es un honor poder estar edificándonos como cuerpo, como iglesia. Tengan todos una buena noche. Vamos a aprender todo lo que el Señor nos ha mostrado conforme a su propósito y conforme a su diseño. Andrés, tú eres una de las personas que has estado de cerca conmigo desde el inicio al estar acá, bastante joven. He visto tu crecimiento, tuve la oportunidad de ver aún el desarrollo educativo, ¿verdad? Cuando terminas en algunas etapas, vi tu etapa de trabajar, vi tu etapa de enamorado de una sola mujer, de hecho, y te casaste con ella. Te bendigo por esa época que hemos estado viviendo y has sido de las personas que han enseñado a la iglesia sobre la obediencia. Has estado discipulando a algún grupo de personas, hablándoles acerca de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Esta noche vamos a compartir con todos los que nos están viendo lo que el Señor nos ha estado ministrando durante ya bastante tiempo. El apóstol Abraham nos ha enseñado acerca del regir de Dios. El congreso fue sobre eso. Fue sobre ese desarrollar de la visión del Padre que nos corresponde a nosotros, pero lo primero nos enseñaron sobre el regir de la iglesia bajo el Espíritu Santo, que tú y yo debemos vivir, que tú y yo debemos estar manifestando, y que usted, mi hermano, que está también viéndonos y escuchándonos, pues también lo debe manifestar. Nosotros podemos ver que el cristiano regularmente actual, y vamos a verlo ahorita recién, Escuintla está pasando al nivel naranja, por lo que vi en unos informes hace el día de ayer. Ya más de alguna iglesia se está como que en sus marcas listos fuera para aperturar y tener sus reuniones, pero están con esa necesidad porque no han tenido esa vida de iglesia. La vida de iglesia no es estar reunidos en un solo lugar. La vida de iglesia es estar en todo lugar, en todo momento, la vida diaria, la vida práctica. Y eso es lo que nosotros ahora hemos estado viendo, que las iglesias están como que, bueno, ¿a qué horas nos dejan? Y ya están todos listos, y bendigo a los que están empezando a aperturar por su anhelo de adorar, pero también espero en el Señor la sabiduría del Espíritu Santo sea sobre ellos para hacer evidente lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Pero Misión Cristiana del Calvario está viviendo, nunca dejó de vivir esta vida de Cristo, porque es una vida práctica, es una vida de la fe, es una vida que, así como en el Antiguo Testamento, el apóstol hablaba sobre qué hubiera pasado con nosotros, a ver, qué hubiera pasado con la iglesia normal si el Señor nos dice es tiempo de pasar el mar. Lo primero que hacemos es orar, ayunar y no caminar cuando era el tiempo de ¿qué? De caminar. Y eso es lo que la iglesia tiene que pasar ahora y tiene que hacer ahora. Por favor, empieza, y yo te quiero dar el tiempo para que tú compartas sobre esta vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios. Por favor, Andrés. Amén. Como usted lo decía, pastor, como iglesia, pues aparentemente muchas personas dijeron que con este virus o con esta pandemia, pues las iglesias se iban a parar. Y quizás más algunas tal vez sí pararon, pero nos hemos identificado como Misión Cristiana del Calvario, nos hemos puesto a la brecha y hemos dado a conocer que la iglesia no está parando, que la iglesia sigue, la iglesia continúa, la iglesia está siempre
edificando a sus discípulos, edificando a la iglesia. Hablábamos con Dulce María y he estado enseñando aquí desde este lugar de Escuintla, y un saludo para todos los que nos ven una vez más. Y estuvimos hablando sobre ser trasladados. Colosenses capítulo 1 y verso 18. Nosotros hemos visto ese traslado como algo que en Jesucristo debe pasar. 1 y verso 18 de la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Dice de esta manera: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase que en Él habitase toda plenitud. Pero en el verso 13, cuando vamos al verso 13, dice: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este Cristo que es la cabeza, fíjate pues Andrés, este Cristo que es la cabeza es este mismo que muestra la plenitud del Padre. La iglesia no debe ser algo menos. Y cuando vemos a Cristo y vemos que también fuimos libertados y trasladados a esta libertad, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, a esta libertad, quiere decir que Jesucristo es nuestro modelo y nosotros debemos vivir como este modelo, trasladados en su reino. Jesucristo mismo dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Él estaba hablando de sí, el reino de los cielos. Yo soy el representante, yo soy reino de los cielos y estoy entre ustedes. Esa es la vida práctica de la iglesia. Y no lo dijo en un templo, lo dijo en la vida diaria. La iglesia debe, como esposo, como papá que tú eres, como hijo, como trabajador, allí es donde nosotros vivimos la experiencia de ser hijos de Dios, no en un altar. No en un altar. Por favor, continúa. Respecto a lo que usted decía, pastor, es muy cierto. Vivir el reino de Dios en la iglesia en 4 paredes, pues ya lo vivimos, se podría decir, es lo más fácil. Pero Dios trae un nuevo resurgir en la iglesia y nos saca de las 4 paredes. Quiero que me cuentes. Yo recuerdo cuando vine acá a Escuintla, y todavía hay vestigios de algo similar, de algunas personas que todavía sueñan y dicen: ay, es que en aquel tiempo nos íbamos de madrugada, y no estoy diciendo que no, pero nos íbamos de madrugada a orar y a ayunar, pero en sí la ejecución de la iglesia no se ha dado. Es más, mucha gente sigue pensando: no, yo me voy a involucrar a la iglesia porque cuando yo estaba en la iglesia antes, vendíamos, repartíamos chuchitos, comida típica de aquí de Guatemala, tamalitos, que hacíamos esto. Y piensan que la vida de la iglesia es producir finanzas para construir un templo, cuando realmente la vida de la iglesia es en todo momento. Tú viviste esa época y también has estado viviendo esta época en Cristo Jesús. Por favor. Amén. Esos tiempos fueron tiempos gloriosos. Así es. Pero estos tiempos que estamos viviendo ahora son aún más gloriosos. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado abriendo nuestro entendimiento. Ahora vemos de que ya no es por mi, como le dijera, por mi cuenta, hacer las cosas por mi cuenta, sino que ahora el Espíritu Santo es el que me guía a hacer todas las cosas. Ya no es por un sentir, sino que ahora es porque Cristo es el que gobierna mi vida, es el que dirige mi vida. Antes lo hacíamos podríamos decir en parte, como por obediencia, pero se podría decir que no era obediencia, lo hacíamos porque nos comprometían, porque nos decían: tienes que hacer tal cosa, tienes que vender tantos platos de comida, y pues uno lo hacía pues porque pues hay que vender, porque bueno, discipuladores, por ejemplo, en los grupos, nos dejaron que vender 20 platos de comida y nosotros tenemos que ser los mejores, dejamos más. Entonces
Era una competencia. Era una competencia, ya no era porque éramos guiados por el Espíritu Santo, no, que era una competencia de que, no, yo tengo que ser mejor que el otro grupo, o tengo que ser mejor que el otro discipulador. Y ya no era porque el Espíritu Santo nos guiaba, sino que era porque en esa competencia. Y pareciera que el fin justifica los medios, que como el fin era edificarle lugar de oración a Dios, y como que eso justificaba el hacerlo y perder de vista el vivir en Cristo. Porque muchas de estas personas descuidaban casa, descuidaban trabajo, descuidaban familia, y pasó tantas situaciones, pero porque no se estaba viviendo conforme al Espíritu, sino que en una vida hasta mística. Y fíjate, Andrés, que tú hablas sobre eso, y la gente a veces necesita de esa motivación para hacerlo, para comprometerse, cuando realmente debe ser por la alianza del Espíritu que se deben hacer las cosas. Por favor, continúa. Amén. Pues como les decía, les comentaba, pues todo era por una competencia, ya no era porque el Señor me lo pedía, o por ser guiados por el Espíritu Santo, sino que era ya por competir. Entonces el Señor ahora nos está abriendo nuestro entendimiento cada vez más, está abriendo nuestros ojos, nos está guiando a su, no le dijera, nos está guiando a hacer la voluntad del Padre, ya no hacer mi propia voluntad, ya no hacer lo que a mí me place, sino hacer la voluntad del Padre. Y si vemos, Cristo no hacía lo que a Él le convenía. Y es que eso es lo que hemos estado aprendiendo ahora exactamente. Por favor, continúa. Jesucristo, y no es porque Él, perdón por la palabra, pero no es porque Él fuera un inútil, o porque Él fuera incapaz de hacer las cosas. Él solamente hacía lo que el Padre le pedía. Y lo que a Él le agradaba al Padre. Eso ni siquiera era porque me agrada a mí o me conviene, sino que lo hacía porque eso le agradaba al Padre. Por favor. Era lo que le agradaba al Padre. Entonces, por eso fue de que el Padre se agradó de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se regía bajo el gobierno de Dios, se regía bajo la alianza del Señor, bajo el Espíritu Santo. Nunca hizo las cosas porque a Él le placían, ni nunca hizo las cosas porque a otra persona le decía que las hiciera. Simplemente Él encajaba en los tiempos del Padre y hacía conforme el Padre le decía. Nunca hacía algo fuera es algo que hablas ahorita, es que nunca hacía algo fuera de tiempo, sino que todo lo que debemos hacer nosotros es en el tiempo del Señor, su plan, pero en su tiempo. Fíjate, pues, ya vamos a llegar a esta parte porque vamos a tocar un poco de Juan capítulo 2 y verso 11, pero hay algo bastante que quiero remarcar ahorita. El misticismo, la religiosidad que muchas veces vivimos en la iglesia, eso no es guianza del Espíritu. Por ejemplo, cualquier cosa, vamos a orar. No digo que no orar sea malo, es correcto, es bueno, es lo mejor orar. Siempre hay que orar, siempre hay que estar hablando con nuestro buen Padre. Pero más que orar, también debemos accionar. El apóstol Abraham ha hablado mucho acerca de, por ejemplo, hay gente que quiero que ore por mi negocio. Entonces el apóstol Abraham dice, yo no voy a ir a orar por un negocio si este no está en orden. ¿De qué me sirve orar por un negocio que no está en orden? Si ellos no están en orden con la ley, ellos no están en orden en el espíritu, si ellos no están en orden en las finanzas delante de Dios, entonces ¿cómo vamos a pedir que bendiga a mi familia? Pero si esta familia no está en orden, ¿cómo bendecir algo que está en desorden? Entonces no podemos bendecir algo que está en desorden, no podemos bendecir algo que está en rebelión, ¿verdad? Sino que debemos nosotros sujetarnos y ver en la practicidad, y no solamente hablo de praxis, sino que hablo de el accionar, el desarrollar la visión del Padre. No solamente es orar, oh Señor, yo ya sé qué es lo que tú quieres, ahora yo ya sé que debemos predicar este evangelio a todas las naciones, como dice Mateo 24, verso 14, sino que ahora es de ejecutarlo. Debemos predicar este evangelio a todas las naciones.
Tú que me estás viendo, y todos nosotros debemos ejecutarlo, no solamente decirlo, ejecutar el Evangelio, el predicar este Evangelio a todas las naciones. Por favor, tú tienes ahí bastante que quieres compartirnos y hace un ratito estábamos platicando, así que por favor, yo te doy el tiempo a ti. Como comentábamos, Jesucristo no se dejaba guiar por sistemas humanos, Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y como usted decía, Jesucristo era muy práctico. Él no, podríamos decir, Él no hacía tantas oraciones. Simplemente vemos el ejemplo de cuando iban en la barca con sus discípulos, lo despiertan ellos asustados porque casi el barco se hunde. Entonces Él solo se levanta y dice, tormenta, enmudecen. ¿Qué hubiéramos hecho en este tiempo? Oremos, hermanos, tomémonos de las manos. Oremos y empezamos a reprender. Jesucristo era muy práctico, él no se complicaba la vida. Solo hacía lo que el Padre le decía. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Este es el centro de todo lo que hoy tenemos que decir y compartirle a usted, hermano. Nosotros no nos debemos complicar la vida. Simplemente es algo tan sencillo. Debemos expresar a Cristo haciendo la voluntad del Padre. Por favor, Andrés. Lo que ha pasado en estos tiempos también, pastor, es de que la iglesia se ha convertido en religiosa. Muchas veces hemos dicho que el Evangelio no es religión, sino poder de Dios. Pero si nos damos cuenta, ha pasado en muchas iglesias donde se han vuelto religiosas. Ellos se guían por un sistema. Por ejemplo, un servicio siempre empezaba con oración, cantos, ofrenda, prédica y oración para el final. Y mucho antes de que, quizás de que yo estuviera vivo o yo hubiera nacido, era diferente. Un hermano pasaba para cada cosa. Habían puntos especiales. Puntos especiales, uno pasaba por la oración y así era un sistema humano, pues. El privilegio que se le daba a los hermanos que lo merecían, ¿verdad? Entonces él pasaba a la lectura, sí, es cierto. Y quizás el Espíritu Santo que nos quería guiar a otra cosa o nos quería llevar a otra dimensión, pero por estar nosotros en este sistema humano, no avanzábamos a un nivel mayor. Así es. Hemos visto en el grupo de comunión familiar del pastor, donde tú has sido discipulado, y yo he hecho lo que he aprendido, tanto del maestro Moisés, como también lo he aprendido de otros que han estado cerca de mí y han sido bendición para mi vida, profetas Ronnie, profeta César, que nos edifica en los congresos, ¿verdad? De Patojo nos tocó servir y atender, nos tocó, para mí era un privilegio estar cerca de los ministerios, todavía no estaba pastoreando, y yo le llevaba la maleta al profeta César. En ese tiempo todavía eran convenciones, y yo estaba ahí listo para servirle porque la palabra del Señor nos edificaba a través de todos estos ministerios y nos sigue edificando. Pero fíjate que todos ellos me han enseñado que es en la relación. El apóstol Abraham a veces pareciera raro, ¿verdad? Pero edifica tanto en el púlpito, tanto en un lugar de reunión, como también cuando está platicando en comunión. Allí está edificando. Y es que la vida de la iglesia no es como antes. Y tú decías, nos estabas hablando, el Espíritu Santo lo estábamos tratando de poner en un orden, y no que el Espíritu Santo sea nuestro régimen, sea quien nos ponga el orden. Entonces decíamos, este es el punto A, punto B, punto C, cuando es el Espíritu Santo quien debe guiarnos. Y algunas veces que hemos estado en discipulado, ha sido más una plática donde ríe uno, alguien aporta otra cosa, y estamos edificando el cuerpo, y eso también es un discipulado, porque no se trata solamente de, vamos a decir las citas, sino que se trata de qué es lo que el Espíritu Santo quiere sanar en nosotros, guiarnos y hacer que desarrollemos en la visión del Padre. Eso es correcto.
Debemos estar sujetos al Espíritu y no a sistemas de hombre. Por favor, continúa. Como hijos de Dios no podemos vivir dos realidades. No No podemos vivir en la realidad del Padre y estar viviendo la realidad o sistemas humanos. Vemos a Pedro cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come. Él estaba, aunque estaba sujeto al Señor, pero no estaba viviendo la realidad del Padre. Él le dice, no, Señor, mi boca no ha probado nada inmundo. Y se lo dice 3 veces. Y él no quería comer. ¿Por qué? Porque él estaba religiosamente enfocado de que él no podía comer esto. Y no estaba siendo guiado ni estaba viendo la realidad del Padre. Él estaba viendo lo que había aprendido por un sistema humano. Qué interesante lo que están mencionando, porque Pedro se sujetó al sistema y no al Espíritu. No al Señor, le dice Señor. Y lo reconoce como Señor. Muchos de nosotros y muchos de los que nos van a ver más adelante, quizás le decimos a Él Señor, pero Señor es en todo lo que hacemos. Algunos dicen, Señor, tú eres mi Dios, yo me rijo a tu gobierno, a tus reglas, pero terminan haciendo lo que les da la gana. Y Pedro terminó haciendo lo que le dio la gana. No comió y 3 veces le habló a Dios. Y muchas veces Dios te está hablando y algunos cometen este error, fíjate Andrés. El Señor les dice, haz esto. Y entonces, haz esto, ¿verdad? Y lo pone aquí. Y entonces ellos, aleluya, gloria a Dios, y se tiran al suelo y amén. Pasan los días y no lo hizo, pero llegan y le dicen, Señor, háblame, dime qué más quieres que haga. Pero no han hecho esto. Porque siguen viviendo bajo el régimen de su propia vida, o del sistema del hombre, o del sistema del mundo, que es lo mismo, o del sistema religioso, que sigue siendo el sistema del mundo. Debemos estar guiados y sujetos al régimen del Espíritu. Amén. Por favor, continúa. Como comentábamos sobre Pedro, que él estaba viviendo bajo su propio régimen o reglas humanas. Muchas veces, como usted decía, pastor, el Señor nos dice, o el Espíritu Santo nos está guiando por un lugar, y nosotros, pues como dicen en un país, ¿verdad? Nosotros queremos ponerle salsa a los tacos, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice algo específico, nosotros, no, pero aquí podemos hacer algún cambio, o lo podemos hacer de diferente manera, podría salir mejor, o podría ser mejor. O sea, no estamos haciendo realmente tal cual el Padre nos ha dicho. Y le queremos echar una mano al Señor. Y lo podemos ver en el caso de Abraham y Sara, cuando el Señor les dice que van a engendrar un hijo. Entonces lo podemos ver ahí de que desesperadamente ellos quisieron echarle la mano al Señor. Sara le dijo a Abraham, ¿no? Entonces... Y el otro ni lento. Ni lento ni perezoso, sí. Mi esposa dijo, pero Dios había dicho con Sara. Con Sara, entonces quiso metió la mano y quiso darle la ayudadita al Señor cuando el Señor no necesita ayuda de nosotros. Él es cabal en los tiempos y es justo en los tiempos. En los tiempos y en los detalles de lo que pide que hagamos, pues. Echarle una mano es arruinar ya esto. Esta mezcla ya no sirve, ya no funciona. Por favor, continúa. Y les voy a pedir que vayamos a Salmos 8:3. Salmo capítulo 8 y verso 3. Amén. Ahí les va a aparecer también en pantalla, pero dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Verso 6.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El Señor Jesucristo está, Dios, Él sabía lo que el Padre lo había puesto para que todas las cosas estuvieran bajo sus pies. Fíjate lo que escribe el salmista. Lo escribe muchos años antes de que Jesucristo viniera. Pero esto sabido de que Adán, primero que así lo mencionan en algún tipo de alguna manera, el primer hombre en la tierra, porque el primero sobre todo es Dios, ¿verdad? Es Jesucristo, pero el primer hombre creado en la tierra, que es Adán, así es. Este Adán le dice en Génesis capítulo 1 y verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero luego dice, ¿para qué? Y señoree sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre los animales del campo, sobre todo. Y aquí dice esta escritura, en el Salmo, todo lo pusiste debajo de sus pies, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. El salmista conocía el detalle de para qué había sido hecho el hombre, pero aquí no estaba hablando de cualquier hombre, estaba hablando de Jesucristo. Y Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, nos vino a mostrar ese régimen, ese gobierno. Todo se sujetó a Él porque Él lo conocía. Él no vino a regañar a la creación. Él conocía su posición. Todo estaba y está bajo la planta de sus pies. Eso es porque es un hijo engendrado. Por favor, continúe. Lo que decía el apóstol en la Reforma era de que aún la naturaleza, todo lo creado estaba sujeto bajo el señorío, el régimen de Jesucristo, de Dios. Y el ejemplo que daba de la semilla, esta semilla, puso un ejemplo de la semilla de naranja, que aún la creación está bajo las reglas del Señor. Y él ponía este ejemplo y lo podemos ver, cualquier persona puede sembrar esta semilla y va a dar, pues obviamente, naranja. No puede dar, como decía el apóstol, no puede dar peras, no puede dar uva, ni sandía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como decía el apóstol, tiene un código genético. Y entonces esta semilla, por naturaleza o por las reglas del Señor, pues debe dar naranjas, ¿verdad? Ese código genético ya son reglas establecidas para él. Y ese sujeta. La creación sí está sujeta al régimen del Espíritu. Le dijeron naranja, iba a ser naranja, ¿verdad? Y él sí lo hace. Y lo hace en los tiempos exactos. Lo hace porque está sujeto al régimen de Dios. Ahora, el ser humano es el único que no se ha sujetado completamente. Y cuando digo completamente, si no está completo, quiere decir que no está sujeto. Aunque tenga un 99% de sujeto, si un 1% no tiene, no está sujeto. Y con esto es suficiente para estar atado al sistema del hombre o al pecado, para decirlo de esa manera. Pero quiero mostrarte entonces ahora con esto que tú estás diciendo. Todo tiene un código genético. Pero tú y yo ya fuimos engendrados. Y los que nos están viendo, si nacieron de agua y del Espíritu, ya fueron engendrados. Ya hay un código genético. ¿Qué tan difícil es entonces que tú te rijas al código genético? ¿Sabes qué sucede? Muchos están todavía atados, al igual que que lo que hemos estado hablando, a la religiosidad, al pasado, a los sistemas. Hay gente que dice, es que mi papá así fue. Pero no se ha dado cuenta que su genética ya cambió, que él ya no tiene por qué ser igual que su papá o su mamá o su árbol genealógico, toda su ascendencia. No importa lo que haya habido o también ocurrido en su ascendencia,
sino lo que pasó en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, y lo que pasó contigo cuando naciste de agua y del Espíritu, al ser muerto, sepultado y resucitado. Fuiste engendrado por el Padre a través del Espíritu. Entonces nosotros ya somos engendrados. Y ahora quiero poner el ejemplo, tú como semilla del Padre, lo único que tienes que hacer es dar ese código genético. ¿Sabes? Fíjate, Andrés, que para un pastor y para ustedes como discipuladores, es bastante complejo cuando alguien no ha sido evangelizado correctamente. Y entonces hay que estarlo, la gente espera que uno lo esté motivando. Adelante, ánimo, usted puede, lo va a lograr, poco le falta. Aunque yo no anime a la semilla de naranja, si yo la deposito sobre la tierra y le doy los cuidados que deben ser sobre ella va a crecer y en su tiempo va a dar fruto. Pero en la iglesia la gente está esperando, es que no me visitan. Es que no, yo no estoy en contra de no visitar, claro, qué bueno cuando hay comunión, pero como que esto ya es de alguna manera religiosa. Y Dios nos está mandando a dar un resultado como hijos. Entonces la iglesia se está resistiendo en alguna manera a su propio código genético, al régimen del Espíritu. Y si somos hijos, por eso dice Romanos 8 y verso 14, ponlo ahí rapidito. Y solamente para resaltarlo así, fuertecito, a lo que te estoy mostrando. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, eso es el código genético. Todos los que son guiados, los que tienen el régimen del Espíritu de Dios, si tienes el código genético del Espíritu, y dice aquí, estos son hijos de Dios. Mírate ahora como el ejemplo que puso el apóstol Abraham de la semilla. Tú eres esa semilla de Dios. Déjame decirlo de esa manera, esa semilla de Dios aquí en la tierra. Ya tienes su simiente en ti y el código genético que está en ti es el del Padre y debes crecer, debes desarrollarte así como el Padre ha marcado en tu código genético. Amén. Por favor, continuemos. El tiempo nos apremia. Amén. Como usted decía, pastor, debemos llevar al desarrollo todo lo que el Padre nos ha estado mostrando, nos ha estado enseñando. Porque lo que pasa muchas veces en las iglesias o como discipulador es que no enseñamos, pero no mostramos. Enseñamos, pero no mostramos. No estamos siendo un modelo realmente. No estamos llevando a los discípulos, o estamos llevando a la iglesia hacia la dirección que el Padre quiere. Como decíamos anteriormente, lo estamos haciendo bajo nuestras propias opiniones o bajo nuestros propios estatutos, mas no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, no nos estamos dejando guiar por las reglas del Señor. Así es, así es. Por favor, continúe. Entonces el Padre quiere que nosotros realmente podamos comprender este código genético, que podamos llevarlo al desarrollo, que podamos ejecutarlo como discipuladores, que podamos en el grupo de comunión familiar, pues no solo enseñar a los discípulos, sino que modelarles. Y es que muchas veces no logramos esa libertad de los hijos o de la misma creación, porque como lo vamos a ver en un momento que veamos siempre aquí de Romanos capítulo 8, solo los hijos libres pueden dar libertad a la creación. El discipulado debe ser con alguien libre. El regir debe ser con alguien que fue libertado de todas las ataduras y todos los sistemas del mundo. Para mostrar y poner el regir del Espíritu no debemos estar atados o comprometidos con otro. Para eso ya fuimos libertados y puestos ahora en Jesucristo. Nosotros aún, fíjate que Jesucristo no estaba atado a ningún sistema de hombre. Y él visitaba aún las casas de los publicanos cuando los sacerdotes
o los escribas y fariseos de aquel entonces decían, Padre, gracias porque no soy como, no soy pecador, no soy como uno de estos publicanos, y los menospreciaban, y ellos veían como malos a los publicanos, y Jesucristo veía como, estos son parte de la gente, estos son a los que vengo a salvar. No vine a salvar lo que está sano, sino que vengo a sanar lo que está enfermo. Y Él vino para eso, y fue sociable, estuvo. Y Jesús aún, en Juan capítulo 2, que el apóstol lo mencionó mucho con el profeta César, acerca de esa primera señal, ese principio de señales. No habla de milagros, habla de señales, porque no fue solamente el milagro, sino que el principio de una marca, una señal. Aquí esto así empieza, y entonces de aquí, como cuando hay en matemáticas se hace una línea, esa es una marca, eso es una señal, de allí cambia todo. Y Jesucristo estaba haciendo ahora evidente el régimen del Espíritu, y fue sociable. Ellos mencionaban que fue invitado a una boda donde no los fue a casar, no era él el espectacular, ¿verdad? O como el protagonista del asunto, sino que fue una boda, porque era parte, sin duda, de los invitados. Algún familiar o algún amigo se estaba casando. Y cuando quieren, muchas veces los pastores o los discipuladores, lo que quieren ser ellos el protagonista, lo que están haciendo es quitando el régimen del Espíritu de Dios. Debemos dejar que el Señor sea quien lo haga. A veces cuando oramos, fíjate Andrés, y ahorita te doy el tiempo para que tú compartas sobre todo esto, hay gente que dice, porque yo oré por el hermano, él sanó. Entonces es como que le quieren quitar la gloria a Dios. Pero Dios sana y punto. Yo no tengo el porqué o el derecho de quererle quitar su gloria. Él es el Todopoderoso. Amén. Y de la misma manera, como yo le hablé, entonces Él vino a los pies de Cristo. Es que fue Cristo, el Espíritu Santo, quien lo convenció de pecado. No fui yo, fue el Espíritu Santo. Yo debo hacer mi labor, pero el Espíritu Santo ya hizo su parte. Él es el que se lleva la gloria. Él es el protagonista, ¿verdad? Por favor, comparte. Respecto a lo que usted mencionaba de Juan 2, si nos damos cuenta en ese versículo, Jesucristo, ahí empezó, ese fue su primer señal, podríamos decir el primer milagro. Y más que el milagro fue señal, la primera señal. Él lo hizo quizás no para que toda la gente lo viera, lo mencionaba el apóstol Abraham, sino que más que toda la gente que estaba ahí lo vieran los discípulos, que vieran y creyeran los discípulos. Y desde ahí empezaron a creer los discípulos. Eso es lo que nos corresponde, te corresponde a ti, te corresponde a ti. No se trata de que hacer las cosas, regularmente la gente le gusta yo quiero servir, pastor, hermano discipulador, yo quiero servir, díganme, ¿qué puedo servir? Evangeliza. No, eso no quiero yo. Quiero la batería, quiero la guitarra, quiero el teclado, quiero el micrófono, quiero cualquier cosa donde sea. ¿No me pueden dar un puesto de profeta? Casi que sí preguntan, ¿verdad? Porque no es porque ellos quieran realmente estar regidos bajo el Espíritu, sino que ser el protagonista de algo que no les corresponde, sino que ser el Espíritu Santo debe ser el protagonista. Jesucristo decía, nada hago por mi propia cuenta. Aquí el protagonista es el Padre. Las obras que yo hago, Él las hace, no yo. Por favor, continúa. Ya vamos a terminar porque el tiempo no nos alcanzó. Respecto a lo que usted decía, pastor, muchas veces como iglesia, pues, como usted decía, solo nos gusta estar en escenarios, ser evidentes o ser los protagonistas, ser visibles, y ahí pues le quitamos la gloria a Dios. Queremos de que nosotros, haz que sin mí no va a funcionar tal cosa. Es que yo era ahí, por ejemplo, me recuerdo una vez que fui a un campamento y me tocó que estoy en la cabaña donde estaban los músicos,
habían tocado un año antes y al otro año ya no tocaron ellos, sino que fueron otros. Entonces empezó como que a burlarse y empezó a decir, ¿verdad que no, va que no suenan igual que nosotros? Nada que ver con como sonamos nosotros. Entonces ya empieza el yo, ya no es Cristo es el que está haciendo todas las cosas, sino que el yo es por mí, no es por Cristo. Entonces le empezamos a robar el protagonismo al Señor. Y pues muchas veces eso es lo que nosotros nos gusta. A la mayoría pues quizás no les gusta el predicar, menos evangelizar. Pastor, a mí déjenme mejor de hacer la limpieza. Yo le hago la limpieza todos los días si quieren, pero no me ponga a evangelizar porque yo no puedo. Y un ejemplo muy claro, en el trabajo donde yo estoy, hay una persona que tiene años de trabajar ahí, años, y le han ofrecido otros puestos, y él dice, no, es que yo ya estoy viejo, dice, yo ya estoy grande, ¿verdad? Y vengo yo y le digo, pero ¿y eso qué te impide aprender? Le digo, ¿qué le impide aprender? Nada, simplemente es para que usted aprenda y pues pueda tener un salario mejor. No, me dices que yo ya estoy viejo, ya no se me queda nada. Muchas veces pasa en las iglesias, o estoy muy grande de edad, o soy muy joven todavía. No, es que yo todavía estoy patojo para estar predicando o para evangelizar. Cuando el Señor, a los 12 años, Él nos enseñó de que Él enseñaba. O sea, no hay una edad específica en la cual yo puedo dar a conocer al Padre. No hay una edad específica en la cual yo pueda evangelizar o llevar a una persona al origen. Simplemente es de que no nos gusta la responsabilidad. Esa es la parte. No hay responsabilidad, y como tú dijiste, no nos gusta la responsabilidad. Y eso es lo que Dios nos está trayendo a este tiempo, a ser responsables, porque ya tenemos un código genético. Si nació de agua y del Espíritu, si tiene muy poca edad, mediana edad o es avanzado de edad, no importa. Si nació de agua y del Espíritu, es un ministro competente y debe hacer y estar bajo el régimen del Espíritu. Debe hacer conforme al Espíritu y estar bajo el régimen del Espíritu. Hacer lo que Él dijo, como Él dijo, en el tiempo que Él dijo. Así se hace. Por favor, continúa. Tú me gustó ese ejemplo que pusiste de los músicos. Recuerdo que en alguna de las ocasiones, antes de darte tiempo, y con esto te doy para que tú te recuerdes, nos pasó que en alguna ocasión, allí dentro de la congregación, se levantó, estábamos en el tiempo de corregir el nuevo nacimiento, y alguien dijo que no, que eso no era de Dios, que era, empezó a hablar mal de lo que el Señor nos estaba guiando, y se levantan los músicos y entonces dicen, a ver qué hace el pastor sin los músicos, ¿te acuerdas? Eso no es guianza del Espíritu, sino que entonces, como tú dices, ellos eran el centro, todo pasaba en la iglesia porque ellos estaban allí. Al contrario, yo les digo a ustedes, esté o no esté el pastor Juan Méndez, aquí se va a hacer lo que el Espíritu diga. Es más, yo no soy eterno allí, sino que el Señor dirá cuándo me debo mover igual, y entonces el Señor seguirá gobernando en ese lugar. No es el gobierno de... Aquí no truenan mis chicharrones, aquí truena el poder del Espíritu Santo. Por favor, continúa, Andrés. Ya vamos a terminar, por favor. Amén. Como decía el apóstol, Jesucristo enseñaba. Él empezó enseñando a sus discípulos, mostrando a sus discípulos, y muchas veces como discipuladores no hacemos eso. Decimos una cosa, pero mostramos otra cosa. Tal el ejemplo de los fariseos. Ellos decían una cosa, pero hacían otra cosa. Y Jesucristo les dice a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan. ¿Por qué? Porque ellos decían una cosa, pero expresaban otra cosa. Hablaban bonito. Hablaban bonito, pero realmente no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, ni estaban bajo el gobierno de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos evitar, solamente hablar bonito, sino que vivir conforme el régimen del Espíritu Santo. Vamos hacia estas citas, Luisa María, apóyame, por favor,
Vamos a poner un par de cosas ahí, solo para recordar. Juan capítulo 14 y verso 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y luego dice: y aún mayores. Habla de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, y habla sobre mayores todavía. Pero también, luego vemos también aquí en Juan capítulo 5 y verso 20, y mayores obras que ésta le mostrará, porque Jesucristo está hablando de esta relación con el Padre, y que Él hace estas obras, pero mayores obras todavía le mostrará. Y este es el tiempo de mostrar las obras mayores, no de hablar bonito solamente, sino de hacer que el Padre sea evidente a través de lo que hacemos. Siendo sociables, siendo confiables, hay una palabra que a algunos les choca, y en algún tiempo en los grupos de comunión familiar se hablaba sobre ser líder, y se quitó esa palabra de nuestra nomenclatura, porque muchas personas se quedaron solo con esa expresión de liderazgo, y se les fue por alto que Dios nos llamó a discipular, y solo dirigían gente pero no discipulaban. Pero Jesucristo se puso cual líder y cual cabeza de todo lugar. Y en esta ocasión de Juan 2 le dijo a la gente: llenen las vasijas, hagan tal cosa, llévenselo a nuestra sala. Nos mostró régimen que está bajo el gobierno. No vino y se saltó las trancas, sino que vayan y muéstrenlo, llévenselo a quien corresponde. Jesucristo se mostró como superior, y es algo que yo quiero que nosotros veamos. Las cosas mayores que vienen es porque somos superiores, tenemos un espíritu superior, debemos tener un accionar superior. Tú que estás viéndome debes expresar un espíritu superior, un accionar superior, resultados superiores, y en todo lugar donde estés debes mostrarte como superior. Las mayores cosas, las obras mayores deben ocurrir a través de tu persona. Todo se debe sujetar a ti. Ahora sí, solo para terminar, yo quiero que me acompañes, Andrés, Romanos capítulo 8 y versículo, quiero leerlo desde el 19, el apóstol usó el versículo 21, pero quiero mencionar antes de darte el tiempo para finalizar con esta etapa, y luego te daré otro tiempo para conclusiones. Quiero mostrarte algo en el verso 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Fíjate que la creación misma está detenida y no tiene tal libertad, porque nosotros, los hijos de Dios, somos los que debemos primero mostrar tal libertad. Todo lo que estaba alrededor de Jesucristo se sujetaba al régimen correcto de Dios, porque veían en Cristo Jesús esa libertad. Cuando todos vean en ti esa libertad, se sujetarán. Es que mi esposa, es que mis hijos, debes estar sujeto al Espíritu primero. Recuerda que el esposo es la cabeza de la mujer, pero la cabeza del esposo es Cristo. Y cuando tú no estás sujeto, ¿cómo quieres que se sujete a ti toda tu familia, o todo tu negocio, o todo lo que haces? Cuando no estás sujeto, no estás mostrando tú este régimen, no estás mostrando que eres un libre para libertar la creación. Y la creación está atada. Pero el versículo 21, que es el que yo quiero que tú comentes, por favor, dice así: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por favor. Amén. Como usted decía, como menciona acá el versículo, la creación misma está esperando que nosotros como hijos de Dios ejecutemos el plan divino de Dios. Como usted lo mencionaba, está la creación misma, ella está sujeta a los tiempos del Señor, conoce los tiempos del Señor y sabe en qué momento el Señor
va a ejecutar su reino. Y más nosotros estamos perdidos, porque muchas veces no entendemos los tiempos del Señor. Muchas veces creemos de que es el tiempo de Dios. Es que el Señor dijo que ahorita, pero no estamos realmente esperando en el tiempo de Dios. Nosotros con mi esposa pasamos un proceso bien hermoso, en el cual pues ella tenía unos problemas, en el cual ella no podía quedar embarazada. Y ella se frustraba mucho y yo le decía, no, tranquila, todo es en el tiempo de Dios, todo es bajo la guianza de Dios. Y se ponía triste y a veces se frustraba mucho, que se ponía a llorar. Y yo siempre animándola, no, es en el tiempo de Dios. Se llegó el tiempo, incluso hasta personas del trabajo me decían, ¿y cuándo vas a tener un bebé? Y yo, el otro año, dice, y el otro año. Yo siempre confiando en el Señor y dejando que el Señor tomara el control de nuestras vidas. Y yo les decía el otro año. Y empezando el año, pues el Señor cumple este deseo de nosotros, cumple ese anhelo que nosotros teníamos. Yo le digo a mi esposa, es que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de uno, no es cuando uno se le da la gana, es cuando Dios quiere. Y todavía una persona me dice, en mal tiempo embarazaste a tu esposa. ¿Por qué? Le digo, en tiempo de pandemia, me dice. No, le digo, es el tiempo de Dios. O sea, si Dios permitió que fuera este año es porque es el tiempo de Dios y se va a hacer como él dice, como Él quiere. Y yo no me voy a poner a pelear con el Señor que porque este tiempo, Señor, si los tiempos están malos, no, el tiempo glorioso. Él es el mejor tiempo, Él es el dueño de los tiempos. Que mira cómo tú me pones este ejemplo. Hablaste hace poco de Abraham y que le echó una mano Sara y Abraham. Tú pudiste haber dicho al Señor, nos dijiste un hijo, porque Dios dijo que iban a tener un hijo. ¿Y qué pasó? O sea, algo podrías estarte culpando, algo hice mal. O culpándola a ella, algo hiciste mal. Pero en lugar de eso, bajo el régimen del Espíritu no hay tal culpabilidad, sino que hay esa certeza de decir, no, es en el Espíritu, es en el tiempo de Dios. Cuando estamos bajo el régimen del Espíritu, no hay culpables, hay gobierno. Amén. Con esta situación, creo que cerramos esta noche y me alegra de tenerte por acá conmigo, Andrés. Eres muy especial para mí y siempre que estamos juntos disfruto de que tengamos las charlas. Los que conocen a Andrés conocerán que hoy habló de más, porque Andrés es alguien que no habla mucho, sino que cuando habla 2, 3 cosas muy ordenadas. Y hoy fue un gusto para mí tenerte aquí y que pudieses hablar mucho más y que te aperturaras a través de esta plataforma, estos medios sociales, porque creo que a eso le tenía así como que cierta reserva y temor, como tú me decías, ¿verdad? A la gente le da cierto temor, pero a ti también te daba. Hoy creo que lo rompimos y vamos para adelante. Es el tiempo de hacer cosas mayores, Andrés. Te bendigo, eres especial, eres grande en el Señor, eres fuerte en el Señor, poderoso en el Señor, como ayer lo hablábamos en el discipulado. No hay nada que te pueda detener, nada ni nadie. Si el Señor dijo, así se hará, porque Él es quien está en ti. El código genético es el que Él puso en ti, no el de la creación como el ser humano común y corriente, sino que la creación como el ser humano creado para señorear todo lo que existe. Te bendigo, por favor comparte una conclusión y luego de eso oraré. Comparte con los hermanos. Iglesia, este es el tiempo en el cual debemos de, si estábamos dormidos, pues poder despertarnos y poder levantarnos y estar sujetos al Señor y ya no dejarnos guiar por nuestros sentimientos, sino que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ya no dejarnos guiar por mis convicciones o por mis sentimientos,
sino que podamos realmente ejecutar el reino de Dios, hacer solamente lo que el Padre dice, ya no hacer lo que a mí me conviene, porque muchas veces lo hacemos porque nos conviene, ¿verdad? Es que si hago tal cosa, pues voy a obtener otra cosa. Entonces ya no lo hacemos porque realmente queremos obedecer. Muchas veces no obedecemos lo que el Señor nos está diciendo. Así que este es el tiempo en el cual pues debemos de ejecutar el reino de Dios y manifestarlo, manifestar el reino de Dios, que ese es uno de los objetivos de la Misión Cristiana del Calvario, y podemos, de los mandatos de Misión Cristiana del Calvario, manifestar el reino de Dios en todo momento, no solo en las cuatro paredes, sino que ahora ponerlo en el campo y ponerlo en práctica, llevarlo al desarrollo realmente, porque como decíamos, en las cuatro paredes, pues como que es un poco más fácil, porque ahí van todos los hermanos que ya conocemos, pero en el campo es diferente, porque ahí hay que ir a atraer a las personas. ¿Sí? Algo que tú decías, y quiero decirte, hermano, manifestar el poder de Dios, parte de los mandatos, uno de ellos, y hemos hablado con Andrés en algún momento, que el Evangelio del Reino de los Cielos no consiste en palabras, sino que en poder. Por eso es que hablamos sobre manifestar el poder, manifestar el reino de Dios. Eso es el reino de los cielos, poder. Y quiero pedirte que el reino de los cielos lo estés viviendo como el estilo de vida que ahora está en ti, que te rijas al Espíritu de Dios. Cuando hablo del reino de los cielos, es sus normas, sus reglas, su gobernante, su cultura, su lenguaje, su estilo de vida, que ahora tú puedas vivirlo en tu vida diaria, como esposo, como esposa, como hijo o hija, como estudiante, como papá, como mamá, en la manera en que tú puedas imaginar de tu vida diaria y los roles que tú participas, que tú puedas expresar a Cristo. Te bendigo y te amo. Misión Cristiana de Calvario en el esfuerzo, eres especial. Este es el tiempo para desarrollarte y desarrollar la visión del Padre en ti. Este es nuestro tiempo. Un abrazo para ti.